ya. Buenas tardes a todos. Su último trabajo, que como todos sabéis tiene que ver con un libro, la adaptación del método estructural dinámico para todas las generaciones. Angélica es profesora, es maestra, participa del nuevo humanismo desde 1964, ¿no? Sí. Brillante. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Padre Toledo por esta oportunidad y por reunir a tanta gente en un sitio tan querido y con tan buenos amigos como acá. ¿Qué se le ocurre en este momento histórico hablar de lógicas? Hablar de formas de pensar. No es un tema... ¿Se escucha bien, por cierto? Sí. No es un tema, como dirían los chavales trendy, no es famoso, no puede competir con una canción de despecho con miles de admiradores. A nadie se le ocurre pensar en lógicas en este momento. Hay gente, por ejemplo, que se empeña en hablar de una forma inclusiva, en no discriminar a las mujeres por género, en el lenguaje por lo menos. Eso es levantar una losa que ha estado pesando durante milenios. Y lo están intentando y lo siguen haciendo, con muchas críticas y todo aquello, pero se está intentando. Hay profesores de historia que por primera vez son capaces de decir, bueno, la reconquista también se debió a que los árabes estaban en un proceso de descomposición, estaban realmente fragmentados y fue una oportunidad interesante para esta nueva fuerza que aparecía. Nuevas formas de ver la historia, nuevas formas de hablar, nuevas formas de pensar. Pero todo esto, ni quiero hablar del pensamiento colectivo, que ya es el atrevimiento máximo, pero son anhelos que están presentes. No es que no quiera hablar, es que se hace muy largo. Entonces, si todo eso no puede reunirse en un gran ámbito mental, en una gran forma, en un nuevo hábito de pensar, van a quedar esperando que la evolución los arrastre y los lleve a buen destino. El método estructural dinámico es precisamente eso. Es el gran paraguas de una nueva forma de pensar. Es una innovación en el pensar y que rescata también elementos culturales de varias culturas. Pero es la primera vez en la historia que aparece como forma de pensamiento la estructuralidad. Eso es nuevo. Ni hablar de que se hable del observador, pero ya vamos a ver. La imagen que se tiene del método estructural dinámico, y ahora vamos para los pocos curiosos y avanzados amigos que han intentado usarlo, es que se trata de un método muy largo, muy difícil, que te lleva perfectamente a puerto donde quieres llegar y no te permite desvíos, pero que es muy cansón y que solo se usa para investigaciones. He dado, no sé si 20 talleres o 30 en muchos países. Ni uno solo de las personas que acudieron ha venido a mí a decirme, Angélica, qué interesante esto, mira, transformó mi relación con mis hijos, lo pude usar en mi trabajo. Ni uno solo. Hay muchos que han venido y me han dicho que bueno el método, sí, el escrito salió fenomenal, la monografía, pero no se lo usa como nueva forma de pensar. Si en vez de hablar del pensar habláramos de la conducta, pues estaría muy fácil. Uno pasa de una conducta violenta a una conducta no violenta, tiene sus registros, sus parámetros. Es cuestión de estudiarlo un poquito, pero que se aprende, se aprende. Y así como se aprendió la violencia, se puede aprender la no violencia como conducta. Ahí no hay problema. Pero cuando uno habla de pensar, de mover la cabeza de otra manera, se la usa nada más que para estudiar difícil.
personal frustración con el tema. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasa si nadie la usa cotidianamente? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que resulta que van a la escuela y siguen aprendiendo esa forma binaria de ver las cosas? Donde si no soy, bueno, sin ir más lejos, ni en la escuela, mi nieto ha estado viendo un videojuego ya donde todo el tema era te gano y te mato, te gano o no, y si no te gano, fracaso. Binario, pero absoluto. ¿Qué pasa con esas escuelas donde no se enseña otra forma de pensar? ¿Qué pasa con esas generaciones que cuando se gradúen van a entrar a trabajar con la física cuántica y descubrir que tiene que redescubrir y rearmar todo el universo conocido y desterrar un paisaje de formación que ya no le sirve? Creo que estamos armando niños, brindando paisajes de formación obsoletos. Es como si estuviéramos educando cabezas ancianas para enfrentar el futuro. Y un futuro que no solo ya cambió hoy, que va a cambiar mañana tremendamente. Y ahí es cuando ellos entrarán acá. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende por qué y el para qué? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es este método estructural dinámico y cómo se puede enseñar en fácil y cómo se puede implementar día a día. Para empezar, el método estructural dinámico es una forma triple de pensar, incluye al observador y, como si fuera poco, mete todo en dinámica. Vamos paso a paso y vemos de qué va cada cosita. Bien. ¿Cómo es eso de la forma triple? Lo del binario lo entiende todo el mundo. Ahí no hay problema, se usa en las relaciones, se usa en la política, amigo, enemigo, se usa en la familia, los de dentro, los de afuera. Para cualquier cosa podemos usarlo binario. ¿Qué pasa si uno intenta usar algo triple? Bueno, el primer esfuerzo es que uno debería preguntarse, ¿esto no tiene otra faceta? ¿Hay otra forma de ver este problema? ¿Hay otra forma de ver esta situación? No estamos pautando cómo debe ser eso de triple. Estamos diciendo simplemente si en la cabeza de uno, cuando uno emite una opinión, uno es capaz de preguntarse, oye, y esa otra opinión, y lo que comentó fulano que era tan distinto, ¿sería aceptable? ¿Podría tener razón? El intento de ver las cosas triplemente es muy meritorio, pero es muy difícil, porque estamos acostumbrados a que si yo tengo razón, tú no. Y además, como tú no la tienes, pues allá voy yo a machacar con mi supuesta verdad, ¿no? Ese pequeño detalle de dudar de las propias opiniones, de dudar de que mi visión sea la única, de consultar, eso sí lo hemos vivido. Tenemos miles de opiniones, pero también hay cada tema y cada situación en que pedimos ayuda. Y cuando pedimos ayuda, incorporamos las sugerencias. Estamos incorporando por lo menos de una a dos y quizás a tres. Si lo quisiéramos hacer con disciplina metódica, deberíamos contemplar siempre los tres aspectos de cualquier cosa. Cómo es por dentro, cómo es en relación con otros, qué le pasa en su medio y qué historia tiene. Oigan, es más sencillo que decir hay que adoptar los puntos de vista compositivos de relación y de proceso para tener una idea cabal de cualquier situación. Venga, veamos lo primero dicho en fácil. Por dentro, en relación y su historia, su quizás futuro. Pero a ver, ¿a qué lo vamos a aplicar? ¿Alguien tiene un cuñado desagradable en la familia? El famoso, ese utópico cuñado que siempre fastidia en las reuniones familiares. Si yo quisiera saber, comprender mejor a mi cuñado impresentable, tendría que ver cómo es por dentro, qué características tiene, qué le pasa,
cómo se relaciona, qué le pasa con los demás. Y esas relaciones no solamente se llevan bien o mal, no, se llevan más o menos, se apoya en fulano, le pide ayuda al otro, desprecia a medio mundo. ¿Cómo es la cosa? No ser tan superficiales, ¿no? Y después me tendría que preguntar, bueno, ¿y qué historia tiene este cuñadito impresentable? ¿Desde cuándo es así de impresentable? No hay garantías de que haya una nueva visión con esto, pero es posible, quizás, que si hago una buena síntesis de cómo es por dentro, le sumo las relaciones y me acuerdo de toda la historia, algo va a variar en mi mirada y lo voy a comprender un poquito mejor, quizás. Pero no hay muchas garantías, francamente. De manera que lograr una visión triple es caer en cuenta de lo binario y tratar de estirar un poquito la cabeza, flexibilizar, dudar de las propias opiniones, ir más allá. Definitivamente sería una mirada triple si yo pudiera incluir miradas aparentemente opuestas en mi comprensión. Ese es el ideal de muchos grupos. Se junta un equipo de gente, todos con sus versiones, y algunas son hasta contradictorias. Y uno dice, ¿cómo llevamos adelante un proyecto aquí? Pues muy simple, estirando la cabeza y tratando de incorporar todas esas visiones. Sí. Por cierto, puede haber preguntas cuando les dé la gana. Esto no es una exposición y después pasamos, no con tanta formalidad. Si surge una pregunta, la hacen. Pero la ayuda de saber por dentro, relación y proceso, que en otro momento se llamó la mirada del campesino, la del aviador y la del astronauta, todo eso ayuda a tratar de comprender las cosas desde otras visiones, no quedarnos sumergidos en mi postura, tu postura, antagónicas. Vamos al otro. Dijimos que eran tres cosas: la mirada triple, la visión del observador y la dinámica. Vamos con la visión del observador. Esto fue revolucionario. Es decir, si no se le hubiera ocurrido así, no hay ningún otro pensador, ninguna otra propuesta que incluya al observador en las pautas metódicas. Esto realmente fue totalmente nuevo. Pero además es totalmente cierto. Porque resulta que la realidad objetiva no existe. Perdón, sí existe, pero no la podemos apresar. Yo no puedo decir que este micrófono es mi micrófono. Y desde mi perspectiva, en este momento, es algo que me permite amplificar mi voz. Pero es desde mi interés. No es el micrófono en sí. Vayamos a ver la cantidad de átomos, moléculas que tiene adentro. ¿Quién sabe todos los circuitos que están operando aquí? Eso ya daría una comprensión por dentro más. ¿Quién se sabe toda la gama de micrófonos que hay en el mercado como para poder decir, bueno, este es evolucionado, ¿no? Reciente? ¿Quién sabe la historia de este pobre micrófono? Es decir, pretendemos que nuestras verdades son objetivas. Y lo digo como especie, no lo digo como persona. Y nunca se ha dicho, la ley de gravedad es así y asado, vista desde por fulanito de tal, cayéndosele la manzana, en un momento así y asado. Todas las verdades que conocemos, las que hemos estudiado, tienen un origen en un punto de vista, en una visión de las cosas. No me refiero solamente a la historia, y está evidente que escribieron los vencedores y bueno, hay mucha tergiversación. Pero estoy hablando de matemáticas, de física, todo está visto desde un interés en particular. Y nadie se le ocurrió que tenía que explicitarlo. Pues si a mí me hubieran dicho que los binomios eran de tal forma y tal otra, explicitado por fulano, visto desde tal perspectiva, yo diría, bueno, puedo aceptarlo o puedo verlo de forma diferente.
diferente. Pero ese reconocimiento humilde de que la verdad que tengo, la verdad que he recibido, es una verdad parcial. No es la absoluta, no es la totalidad de la verdad sobre esa situación, sobre ese tema. Y sabemos, todo aquel que haya hecho un poquito de reflexión, sabemos que la conciencia trabaja con el acto objeto, y el acto objeto se traduce en un interés. Pues si no está claro el interés, jamás podemos opinar, jamás podemos estudiar a fondo algo. Es imposible llevar adelante un pensamiento coherente si no está claro el interés de comienzo y si no se lo mantiene. Ejemplo. Venga. Móvil. Decíamos que el estudio triple era por dentro, relaciones, historia, ¿verdad? Venga. El móvil. Si mi interés es recibir una llamada en este momento, ¿cuáles son los componentes del móvil que me interesan? Vamos, esto es una pregunta. El altavoz, el micro. El altavoz, El micrófono. El micro. el micro, venga, ¿qué otro? La conexión. Esos son los componentes. Te está diciendo un montón de cosas. Que tenga carga, que si no se me agota para recibir la llamada, sí. ¿Con qué se relaciona este móvil visto así? ¿Con qué otros objetos se relaciona? Con otros móviles con los que conecta. Con otros móviles, Con el ordenador también. con un ordenador, otro potencial sistema de comunicación también, Con el satélite. con el satélite, obvio. Con el router también. ¿Y qué historia tiene este señor? Pues yo estaba haciendo un chino. Vamos a meter. Y luego lo compramos. No es de los más recientes, lo puedo asegurar. ¿Cuándo nació? Hace algunos años. Ajá. ¿Y en qué estado se encuentra? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Próximo a descalabrarse? ¿A que se va a caer en cualquier momento? Se quedará obsoleto desde hace poco y no le servirá. Está en las últimas etapas de su vida útil. Ahora resulta que este móvil está acá. Y ahora lo vamos a ver como un objeto estético. Forma parte de la estética de este bonito salón. Y ya no me sirve para comunicarme con nadie. Está puesto ahí y... ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo es por dentro el móvil visto estéticamente? Color. El color hace juego con las relaciones vienen media malas. Color negro, venga, ¿qué más? Tiene una forma simple, El material. media minimalista, digamos, en cuanto a estilo estético, ¿no? Brillante. Brillante, sí, si brilla, si no brilla. El espacio que ocupa. Ocupa un espacio limitado, si es de pequeño tamaño. Venga, relaciones del móvil. ¿Con qué otros objetos estéticos se está relacionando? Ah, está encima de la mesa, al lado del caballete. Venga, ¿y cómo son esas relaciones? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan más? Pegan con cola. Relación contradictoria. Un tremendo jarrón azul y blanco y resulta que está ahí en negro. Además va quedando como aislado, no tiende a mirar. Está ahí de casualidad. Y el color, todavía los libros con el jarrón sí, pero el color es... Quizás nos salva el brillo, porque el jarrón tiene brillo, los libros tienen brillo. Bueno, un poquito homogéneo por ahí. Historia del móvil como objeto estético. Como objeto estético es bastante reciente. Sí. Porque hace media hora no estaba ahí. Así que, ¿de qué tamaño es su historia? ¿Qué podemos saber de su historia, de su futuro?
El futuro lo tenemos claro. Que va a entrar en un bolsillo. Exactamente. Va camino a un bolsillo. Ajá. Es una vida corta. Va a continuar, va corta como sintético. Si yo cambio mi punto de interés, cambio toda la investigación, cambio toda la perspectiva y cambio todas las conclusiones a las que llegue. No es lo mismo ver al cuñadito como parte de una familia, como parte desagradable de una familia, a ver al cuñadito como profesional, o ver al cuñadito como padre. Según sea mi punto de interés, va a cambiar todo. Y si no mantengo el punto de interés, estoy condenada a tener un estudio incoherente, porque voy a saltar de un interés a otro. ¿Y cómo hace uno cuando la realidad te motiva de diferentes intereses? ¿Qué haces? Cambias la perspectiva, te pasas de un interés al otro, haces tantos estudios como intereses. ¿Cuál es la salida ahí? Hombre, que si vamos a hablar, por ejemplo, de la inflación, hay un interés económico, pero también hay un interés social, hay un interés político. ¿Con cuál me quedo? Venga, si me quedo con uno ya está. Pero si quiero tener los otros, ¿cómo hago? ¿Relacionas un interés con el otro? ¿Relacionas un interés con el otro? Bueno. ¿Haces otro estudio? Otro estudio. Otros estudios. Tengo que hacer estudios en paralelo. Los puedo ir llevando en simultáneo, ¿no? Puedo establecer relaciones entre los diferentes estudios, como no. Pero si quiero realmente resultados, tengo que mantener el mismo interés a lo largo de las 3 misiones, si no, sale feo. Engendro. Se recomienda enfáticamente el estudio metódico sobre el proceso de Evo Morales en Bolivia desde 3 diferentes perspectivas: la política, la económica, la social, y llevados en simultáneo, ¿sí? Los 3 estudios, pum, pum, y tiene una visión, pero mucho más profunda, mucho más coherente. Así que el interés del observador tiene que estar presente. Si no reconozco mi interés, no puedo opinar. Es decir, claro que puedo, pero van a ser conclusiones. Por lo menos en mi experiencia, no sé si alguien se atreve a hacerlo, pero si el interés cambia, cambia mi opinión, cambia mi percepción del objeto totalmente. Entonces, reconocer que uno es simplemente un estudioso con intereses simplifica muchísimo las cosas y además ayuda a que uno le pueda contestar al otro. Ejemplo de diálogo entre madre y maestra. Como madre lo que quiero es la felicidad de mi hijo. ¿Cómo es posible que le den tantos deberes? La otra responde, como profe, me interesa que pueda ir avanzando en el conocimiento y necesitamos los deberes. Si cada una se mantiene y explicita su interés, es posible llegar a un acuerdo. Pero si cada una se cree que tiene la verdad absoluta, no es posible dar más deberes, eso es una injusticia con los niños, eso es necesario porque si no, no hay acuerdo posible. El tema del interés, más o menos. Así como decíamos en el caso de la visión triple, por lo menos la duda de que mi visión no es la única, por lo menos la sospecha de que puede haber otras visiones. Lo mismo decimos respecto del interés. No es fácil caer en cuenta de los propios intereses. Se necesita un largo aprendizaje o haber tenido la suerte de ser criada en una familia tan comunicativa, donde los intereses se explicitaban y uno lo fue aprendiendo paso a paso. Mi experiencia de persona adulta es que he tenido muchos intereses que yo misma ignoraba. No es sencillo descubrir el propio interés, salvo en casos
ya demasiado evidentes. Entonces aquí también funciona lo de la sospecha. Ignoro mi interés, pero sé que es parcial. Sé que esa cosa me interesa, esa situación me preocupa, pero sé que voy a tener una visión parcial. Lo que sé hasta ahora es limitado. Sospecho que hay más formas de verlo. Y en la medida en que explore facetas, en la medida en que pida ayuda, mi propio interés irá develando. Es bastante dramático cuando alguien está haciendo un estudio que descubre el interés al final. Sinceramente hubiera sido mejor al principio, pero a más de uno, nos ha pasado, lo descubrimos cuando ya la cosa terminó. A mí me sirvieron los equipos, yo no sé otros, pero contrastar con otros, compartir con otros. Sí. Vamos entonces al último puntal, la última gran columna del método, que es la puesta en dinámica. Hemos heredado una forma binaria quieta. No hemos aprendido dinámica de jóvenes, ni el medio, ni los líderes de ese momento llevaron adelante. Se puede hablar de futuros, eso sí. En nuestra sociedad se puede hablar del futuro que queremos, utópico, no, posible, no. Las empresas lo usan permanentemente, vaya que sí saben de futuros. Proceso de obsolencia, le llaman. ¿Cuánto tiempo van a durar estos repuestos antes de que necesites cambiar el artefacto? Pero eso no es visión de futuro, no es dinámico. A ver, lo siento, pero me encanta la historia. El Imperio Romano se cayó, ¿sí? A ver, ¿por qué se cayó? ¿Alguien tiene una explicación de por qué se cayó? Hay más de una. Hay más de una y más de tres. Además de... Hay más de una y más de tres, no solo una explicación. Hay muchas explicaciones, correcto. ¿Y por qué se cayó? Porque estaba colapsando. Estaba colapsando. Las relaciones estaban también colapsando. La metrópoli estaba llena de gente de todos los imperios que estaban... Habían perdido la identidad, se habían transformado en identidad. Sí. Eso es bastante más profundo que contestarle al niño porque llegaron los bárbaros y le ganaron, ¿no? Eso es lo único que recibe, francamente. Pero en la ESO se estudia que en la República estaban los ediles, estos, los otros, los cargos que eran votados, los que no, los que estaban puestos a dedo. ¿Cómo era la sociedad? Se la describe muy bien. Pero nadie te explica que en la República el orgullo de ser romano era toda una cuestión. Era el fundamento de la identidad. Ser romano y venir de esa parte de la península significaba muchas cosas. Significaba posibilidades y prestigios que de otra forma no se obtendrían. ¿Y cómo se transforma ese romano orgulloso de su identidad, respetuoso de sus leyes democráticas, república, o en una república para los señores, porque ni las mujeres ni los esclavos, en fin, sabemos, pero muy orgulloso de su trayectoria, la trayectoria de su cultura, se transforma en un ente del imperio, en alguien que habla varias lenguas, que tiene negocios, por imaginar. Está a cargo, por ejemplo, de la gran distribución de aceite desde Iberia a todas las partes del Imperio Romano, una multinacional, que un tamañito que... Y ese hombre ha ido perdiendo su identidad, se ha ido transformando en otra cosa. ¿Cómo sería esa identidad? ¿Más globalizante? ¿Más amplia? ¿Más temerosa? ¿Estaría orgulloso de sus principios inamovibles con emperadores que van y vienen, en que si el ejército está compuesto por mercenarios, resulta que uno de ellos puede hacerse emperador? ¿Cómo sería la identidad de esos romanos con un entorno que va ciclando y que aparentemente es sólido, pero que internamente empieza a tener una movilidad que asusta? ¿Cómo se sentiría ese concepto de transformación
no está implícito en nuestra historia, en la forma que comprendemos la historia. Entonces no nos vayamos a los romanos. Venga, vamos a la propia historia. ¿Cómo entiendo yo mi vida? No seamos tan infantiles como decir, bueno, nací en una familia, bla, bla, mi adolescencia y juventud, bla, bla, me casé, no me casé, ajá, formé familia. ¿Qué pasó con ese adolescente que se transformó en adulto? ¿Cómo fue la transformación interna de ese personaje? ¿Alguien tiene algún recuerdo, un registro de ese cambio de etapa? De adolescente a joven o de joven a adulto. Ese momento en que uno se transformó. ¿Qué pasó? Llegó a la universidad y ya está. Llegó la familia y me cambió. No necesariamente. Que no necesariamente eso. Puede ser porque sintieras un vacío muy grande y necesitaras encontrarte a ti mismo. A ver. Que no necesariamente que uno puede encontrar el vacío existencial sin que te falte a lo mejor. Yo tenía mi trabajo, tenía mi familia, tenía amistades, viajaba, no me faltaba nada. Pero hubo un momento en el que yo sentí un vacío muy grande y yo decía, ¿cómo es posible que me sienta tan triste si no me falta nada? Hasta que me di cuenta que ese vacío era porque evidentemente necesitaba encontrarme en este mundo de otra manera, con gente que me comprendiera, hablando de cosas importantes, hablando de lo que me pasaba internamente, de encontrar la verdad interna. Entonces fue cuando se produjo mi cambio. Si analizamos teóricamente ese momento, se produce un vacío, se aceleran componentes internos, aparecen necesidades que antes no eran vistas o no eran valoradas. Y eso es una gran fuerza que te impulsa hacia otra etapa, ¿no? ¿Alguien puede recordar otro momento de cambio de etapa así con tanta claridad? 10 añitos, mi hermana se va comiendo pan y chocolate y se muere porque la vida mucho. Cambio brutal de la vida, de la interpretación. La vida es eterna, me iba a morir en cualquier momento. Y se cambia mi manera de entender las cosas. Empiezo a plantearme cómo puedo hacer, ¿no? Ya que me voy a morir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me pasa? Que estoy viva yo. Pues seguramente hay miles y miles de anécdotas, porque lo hemos vivido, porque hemos vivido esa transformación. Pero cuando analizamos procesos, cuando estudiamos historia, cuando analizamos inclusive simplemente la situación actual, cuando hablamos de Ucrania, por mencionar un tema urticante, percibimos la transformación de esa gente, la transformación nuestra, percibimos cómo se están transformando los alemanes en este momento gracias a esa situación. ¿Qué elementos se están disparando? ¿Qué necesidades están apareciendo como para que pasemos a otra? Esa aceleración de los componentes es típica del cambio de etapa. Pero por fuera está todo igual. Por fuera se mantiene todo como si fuera una gran pantalla. Yo he tenido la sensación de vivir etapas donde me sentía en una especie de teatrito de títeres, donde uno se mueve según los hilitos, pero no está haciendo nada. Y ese registro de vacío, o está representando un rol que no es querido, que no es coherente, son típicos del cambio de etapa. Están apareciendo nuevas cosas y ¡pum! Pero no estamos acostumbrados a ver las cosas dinámicamente. Entonces, si pudiéramos no solamente describir, no solamente ver fotografías de un proceso, si pudiéramos percibir la transformación de sus componentes a lo largo de una etapa a otra, ahí sí que comprenderíamos a fondo las cosas. Hubo otras culturas que intentaron eso, que se han especializado en la dinámica del pensamiento, fueron culturas aisladas, pero eso forma parte de otra charla. Es decir, no somos la única civilización que ha visto las cosas quietas.
otras también, pero hubo algunas que intentaron dinamizar el pensamiento. Y gracias al intercambio actual esperamos que esos aportes se potencien. ¿Qué hemos visto? Hemos visto por qué el método, para qué el método, cuáles son los 3 elementos fundamentales del método, lo triple, la visión del observador y la dinámica. ¿Y qué hacemos con eso? Este librito intenta que el que le guste el método lo use, sea como una especie de despertador de ese gusto y pueda implementarlo cotidianamente. Y el que no lo conoce, que pueda comprender cuáles son las pautas fundamentales y si además de gusto o no gusto es padre o profesor, pueda implementar estas cosas simples en primaria, porque esto se puede hacer en primaria, muerto de risa. La visión del observador, jugando a... ¿Conocéis el juego ese de todos los que están observando, los ciegos que observan el elefante, pero tocándolo por el tacto? Solo trompas, solo patas. Eso es para jugar en infantil, es maravilloso. Y que saquen sus conclusiones. No hay por qué dirigirles, ni simplemente que lo experimenten. Se pueden hacer juegos con la visión del observador, se pueden hacer juegos con la visión por dentro o con la visión de proceso. Pero en la medida que estamos hablando de niños de 5 o 6, en la medida que van creciendo y que además su capacidad de abstracción va aumentando, porque también hay que tener en cuenta un desarrollo fisiológico, ¿no? En la medida en que van aumentando la capacidad de reflexión, ya a nivel de la ESO se puede empezar a trabajar con etapas del método. Verlo por dentro, sí, a eso se le llama compositiva. Y a ver, que hacer listados, ver cómo se relacionan los componentes de relaciones, y hablemos. En el libro se explica, hay un ejemplo para tercero de la ESO, de un estudio de los terremotos en España, sacado del currículum de cada momento, ¿no? Y tiene una visión correcta, metódica, pero no en profundidad. Ya para bachillerato hay un estudio de la Segunda Guerra Mundial donde ahí sí se va a fondo en la compositiva, en las relaciones, en los procesos. Y ya para el segundo de bachillerato ya se puede hacer un estudio de segunda tríada, es decir, un estudio en un nivel y un estudio más profundo de los componentes. Es un estudio sobre la pintura renacentista italiana, donde con diferentes letras se va diciendo, estamos estudiando la pintura italiana. Dentro de la pintura italiana vemos tales y cuales componentes. Dentro de ese componente, que es el cuadro tal, es pim, pam, pam, pam. Pero se van aclarando los saltos metódicos cuando se profundizan. Y eso es todo lo que hay en este librito. Así que el que quiera usar el método, el que quiera enseñar el método, puede tener una ayuda aquí. Y se acabó la presentación. Bien. ¿Cuáles son esas culturas que comentan que incorporan la dinámica? Es la que me resulta muy difícil de pronunciar, Mayanar, una cosa. El negro la refiere como un ejemplo de silogismos, porque tenían formas de razonamiento sofisticadas, silogismos encarados desde otra perspectiva, desde una dinámica. Si hay humo es porque hay fuego. Si hay fuego es porque algo comenzó a incendiarse. Va retrocediendo el proceso. Pero es muy lindo
estudiar esos ejemplos que dan. Puedo mandar el dato de qué charla y dónde. El libro va dirigido a profesores de secundaria. No va dirigido especialmente a ellos. Va dirigido a todo aquel que se quedó con ganas de usar el método, a pesar de conocerlo y inclusive de haberlo usado en estudios, pero se quedó con ganas de usarlo cotidianamente. Si además es un profe o un padre, enhorabuena, puede incorporarlo en cómo es que dan las materias. Los ejemplos que pones son de trabajo de secundaria, ¿no? Entonces, Los ejemplos son de secundaria, sí. o sea, de una manera muy Y también hay ejemplos para primaria. de una manera más directiva. Sí, digamos, la prioridad. Por eso, para nuevas generaciones, digamos, que lo usemos los viejos, enhorabuena. Pero de ningún modo va dirigido a chavales de secundaria, ¿no? No. ¿Ya tienes previstas charlas en algunos lugares? ¿Cómo? ¿Tienes previstas charlas en algunos centros educativos? Inicialmente sí. Hay profes muy interesados en el tema, pero están en el proceso de conseguir un hueco en los calendarios, en eso, ¿no? Ojalá que haya muchos interesados. Entonces, esas charlas las harías para el claustro de profesores. Imagínate, ¿no? Lo conecto con el colegio que delante de la puerta de mi casa y hablo con... ¿Se trataría de hacer esa presentación al claustro de profesores? En el caso de presentaciones a escuela, hay que tener en cuenta la situación que viven esos profesores. Es decir, tienen una presión feroz para implementar currículos que no, inacabables. Tienen necesidades internas de transmitir cosas que ellos, formas de hacer las cosas como ellos quieren, que no han podido hacer por la presión. Y no se les puede presentar con que hay otra nueva forma de pensar que te viene bien. Yo creo que la forma respetuosa de hacerlo, o considerada por lo menos, sería creemos que esto te puede ayudar en tu propia vida y puede ser una herramienta para el momento que estás viviendo y que si una vez que lo pruebes te interesa trabajarlo con los chicos, adelante. Pero no como la última novedad que se suma a todo el peso que están recibiendo. Que es un bonito intento, o es un buen intento. De eso se trata, un intento. Sí. ¿Llegó el momento del cafecito? Muchas gracias, Angélica. Es fantástico. Nos has dado ganas de trabajar con